Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más del estudio del libro de los Hechos. Bueno, vamos a entrar ahora al estudio del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y como antecedentes vamos a ver lo que sucedió con Esteban cuando él empezó a predicar la palabra. Decíamos que se reunieron varias personas tratando de convencerlo que lo que él estaba hablando no tenía un sustento en lo que Dios quería, y se encontraron con una persona que, llena del Espíritu Santo, tenía la sabiduría, que no podían ellos convencerlo de que lo que estaban haciendo estaba errado. Y por eso es que ante ese fracaso de sus intenciones es que deciden cambiar su manera de actuar, cambiar los métodos para combatir la prédica de la palabra, y es que lo apresan. Y cuando Esteban es juzgado en el Sanedrín, pues les muestra claramente que ellos no tenían razón, y en todo caso ellos eran los culpables de la muerte de Jesucristo, y que como sus padres se habían revelado siempre a la palabra del Señor. Esto llegó a colmar los pensamientos de estas personas, y ante el hecho de no poder refutar nada porque veían que él tenía razón y que realmente eso estaba ocurriendo, pues sin terminar de juzgarlo, deciden simplemente sacarlo y apedrearlo hasta que muera. Y lo mataron. Esteban se constituyó en el primer mártir que muere por razón del nombre de Jesucristo. Y cuando lo estaban apedreando, había un hombre importante que consintió su muerte. Este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Pero no solamente Saulo de Tarso consintió la muerte de Esteban, sino que a partir de ese momento empezó a perseguir a la iglesia, personalmente. Es decir, se declaró entre los judíos una afrenta, o si quieren, declararon una guerra contra los cristianos. Y Saulo de Tarso era uno de los instrumentos más utilizados para eso. Este hombre no solamente empezaba a perseguir a los que estaban predicando la palabra, sino que iba casa por casa de aquellos que se habían convertido para apresarlos y llevarlos a la cárcel. Como consecuencia de esa persecución, muchos miembros de la iglesia huyeron a muchos lugares, menos los apóstoles, que permanecieron en Jerusalén. La palabra en el capítulo 8, 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era una persecución muy dura. ¿Por qué? ¿Qué estaban persiguiendo? ¿Qué perseguía Saulo? Que no se predique el Evangelio de Jesucristo, que no se hable del nombre de Jesús. Porque ellos decían: nosotros somos conocedores de la palabra, nosotros somos descendientes de Abraham, hijos de la promesa. Y
aunque conocían todos los libros de Moisés y de los profetas, ellos nunca entendieron que esos libros hablaban de Jesús. No lo entendieron y lo rechazaron, por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos los rechazaron. ¿Cuál era su propósito? Impedir que se siga predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por aquella persecución brutal, esta predicación se interrumpió. ¿Podían haber logrado sus propósitos? De ninguna manera. Porque el ministerio de predicar la palabra por todo el mundo estaba dirigida por Jesucristo mismo, es decir, por Dios mismo, que estaba utilizando a hombres llenos del Espíritu Santo para ese propósito. Por eso, no hay nada ni nadie que lo pueda interrumpir. Los versículos 4 al 8 de este capítulo dicen: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, ese ataque contra la iglesia de ninguna manera interrumpió la prédica del Evangelio. Lo que dice la palabra es que aquellos que habían sido amenazados huyeron a muchos lados. Felipe era uno de ellos, y recordemos quién era Felipe. Cuando los apóstoles decían: no es bueno que nosotros nos hagamos cargo de todo, porque estamos descuidando nuestro real trabajo, que es estar en relación directa con Dios y anunciar la palabra al pueblo. Ese es nuestro trabajo, y no atender a las viudas, es decir, atender las cosas materiales, si quieren, de la iglesia. Por eso les dijeron: levanten 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se hagan cargo de él. Uno de ellos era Felipe, el otro era Esteban. Entonces, esta persona, Felipe, se fue hasta Samaria. Y en Samaria, él empezó a predicar. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Además, y aquí vamos a ver que este supuesto ataque contra la iglesia estaba controlada por Dios y estaba ayudando, como lo vamos a ver, a los propósitos de Dios. Porque cuando Dios tiene el control de las cosas, dice: todas las cosas son para bien. Cuando a los que aman al Señor. Y Felipe amaba al Señor. Y además Jesucristo y Dios mismo estaban a cargo de esa obra, no iba a parar. Veremos en qué les ayudó. Para eso debemos recordar que cuando Jesucristo los preparó, después de su muerte resucitado, los preparó, ¿qué les mandó? Veamos Hechos 1:8, que ya lo habíamos visto. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oigan esto, y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se estaba cumpliendo. ¿Dónde estaban los apóstoles y dónde estaba la primera iglesia? En Jerusalén. Los apóstoles predicaron en el templo que está en Jerusalén, y ahí se convirtieron primero 3.000, luego 5.000, y se iban incrementando los que creían en el Señor.
pero esa iglesia estaba en Jerusalén. Y aparentemente nadie tenía intenciones de salir de ahí, porque el poder de Dios está aquí, la iglesia está creciendo, todos estamos cumpliendo la obra, estamos viendo lo que Dios está haciendo y estamos contentos. Pero ¿qué dijo Dios? Esta palabra tiene que ir primero a toda Judea, porque Jerusalén no era toda Judea, era la capital de Judea. Y les dijo después a Samaria, que era Israel. Si recuerdan, después de Salomón, cuando su hijo toma el trono, el pueblo de Israel se divide en dos tribus que forman lo que ahora conocemos como Judea, y 10 tribus que se separaron y formando lo que se conoce como Israel. Su capital es Samaria y la capital de Judea es Jerusalén. Y los de Samaria, para que no vayan a Jerusalén, porque ahí estaba el templo y había un mandato de Dios, decir, que visiten el templo en las fiestas solemnes, para que no vayan ahí, ¿qué hicieron? Se hicieron su propio templo, se hicieron sus propios dioses. Decía, estos son los dioses. Se hicieron 2 becerros, no 1, 2, y adoraron ahí. Entonces no se podían ver entre samaritanos y los de Judea. Y Dios dice, cuando reciban el poder, van a predicar la palabra en todo lo que ha sido el pueblo elegido por Dios, en las 12 tribus. Y los apóstoles en ese momento estaban predicando solo en Jerusalén y estaban contentos. No lo dice la palabra, pero yo asumo que si Dios no hubiera permitido que Saulo de Tarso haga lo que hizo, nadie se iba a mover del lugar. Y la iglesia de Jerusalén iba a crecer mucho. Y está muy bien, pero la orden de Dios les dijo, toda Judea, Samaria, estaba diciendo todo, las 10 tribus que se han separado, porque es mi pueblo elegido, y después los gentiles, a todo el mundo. Dios les había dicho primero esto, después esto. ¿Y qué estaba haciendo ahora? La palabra ya había sido predicada en Jerusalén. Y los apóstoles se quedaron. Felipe empezó a hacer la obra en Samaria, cumpliendo la voluntad de Dios. El enemigo entonces quiso atacar a la iglesia y lo que consiguió fue que se cumpla la voluntad de Dios, porque los obligó a salir y cuando salieron recién predicaron. Ahora bien, Felipe fue llevado a predicar a Samaria. Ya les había dicho qué problema había entre los judíos y los de Samaria. Entonces, para Felipe era una tarea difícil. Difícil predicar a aquellos que consideraban que los de Judea no tenían razón en nada. Y se habían alejado de Dios realmente. Se habían mezclado con gentiles, y por eso los judíos no los querían ver. Entonces era un rechazo mutuo. Pero Dios dijo que Jesucristo iba a reinar nuevamente en todo su pueblo elegido. Y el pueblo elegido eran las 12 tribus, entonces era necesario hacerles escuchar a todos la palabra y que nazca una sola iglesia entre todos. Pero era una tarea difícil. ¿Cómo convencer a aquellos que ya están predispuestos a ir contra lo que viene de ese lado? Pero además de eso, en Samaria existía un mago llamado Simón, el cual con sus artes de magia tenía deslumbrado a todo el pueblo. Entonces, estos samaritanos que creían en la palabra de Moisés, en los libros dejados por Moisés, pero no creían en los libros dejados por los profetas. Entonces, ellos para sí mismos decían, nosotros creemos en Dios, porque tenemos experiencia de nuestros antepasados que han vivido con Dios, hemos sido sacados por Moisés. Pero cuando se separaron y vinieron los profetas, dice, ya no creemos en eso.
Y veían a este mago Simón, como por el poder, por el supuesto poder que mostraba con su magia, con sus artes de magia, creían que esto venía de Dios y estaban deslumbrados. Es decir, había un problema serio para Felipe. Tenía que hablar de Dios a alguien que odiaba, a personas que odiaban a los judíos, pero por otra parte eran personas que supuestamente estaban viendo el poder de Dios a través de este mago. Entonces era una tarea bastante difícil para Felipe, pero no para Dios. Y como Dios estaba a cargo de ese ministerio, los resultados de la obra de Felipe los podemos ver en los versículos 9 al 11 de este capítulo 8, que dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Ellos estaban convencidos que tenían una relación con Dios y que estaban viendo el poder de Dios. Entonces, hablarles a esas personas y decirles: no, el poder de Dios es otro, es difícil. Otra vez para el hombre. Pero haciendo un paréntesis acá, creo que algo similar está ocurriendo con muchas personas en este tiempo. Y por eso a estas personas es difícil predicarles del Evangelio. Estas personas piensan que hemos encontrado a Dios. Yo he escuchado varias veces a personas que nunca van ni a la iglesia católica, ni a ninguna iglesia, no leen la Biblia, pero dicen: todas las mañanas yo le pido a Dios y Él me hace caso. Yo le pido cosas y me los da. Estas personas creen sinceramente que tienen una relación con Dios. Cuando uno va y les habla de Dios, dicen: no necesito saber, yo tengo ya mi relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas y un cristiano? Estas personas creen que encontraron a Dios y que les concede todo lo que le piden. Todo lo que le piden, dice: todo lo que le pido a Dios me lo da. Y hacen fiestas, y hasta hacen algunas buenas acciones como señal de agradecimiento a Dios. Pueden ayudar a los pobres, o algunos hacen sus prestes, hacen sus... ¿Cuál es la diferencia con un cristiano? Un cristiano es el que cree que Dios nos ha encontrado y que Él está haciendo una obra en nosotros, nos está transformando para que hagamos buenas acciones. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y alguien que encontró su propio Dios. Y cuando uno se encuentra con esta gente que encontró su propio Dios, es difícil predicarle. Es difícil para el hombre convencerlo. Pero gracias a Dios, la obra de la predicación no es de los hombres. Esa obra es de Dios, que utiliza a algunos hombres, pero previamente los llena del Espíritu Santo para hacer eso. Y eso es lo que estaba aconteciendo con Felipe. Por eso es que el resultado de la predicación del Evangelio a estas personas que estaban en esa condición tuvo su efecto positivo. Veamos lo que dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, creyeron lo que Felipe les estaba diciendo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Esto nos muestra que no es el hombre el que hace la obra la hace Dios. Nosotros solamente vamos a ser, cuando nos use, instrumentos de Dios. Y lo único que
con lo que podemos aportar es dejar que en nuestra vida Dios y Jesucristo haga su obra. Dejar, no pelearle. Porque muchas veces le andamos peleando. Dios te dice, quiero esto que hagas. No, es que hay cosas que sí yo he dejado, tú lo sabes, pero estas cositas no. Este tiempo es muy importante para mí, para tal, y ponemos excusas. Y ese es nuestro único aporte. Decirle de verdad y de corazón, Señor, lo que tú quieras. Cuando tú quieras y como tú quieras. Pero decírselo de corazón. Y Dios empezará a actuar y hará su obra a través tuyo. Sin embargo, dentro o entre la gente que escucha y toma una decisión por seguir a Dios, no siempre hay sinceridad. Este es el caso de Simón el Mago. Veamos lo que dice el versículo 13. También creyó Simón, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería este mago Simón? Dice que él oyó la palabra y como veía hacer tantos milagros que él no podía hacer, dijo, si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces dijo, yo también creo y yo me bautizo y voy a estar al lado de Felipe. Uy, qué bueno. Es un hombre que está ayudando en la obra, Felipe. Qué bueno, este hombre está dando su tiempo. Pero ¿cuáles eran sus intenciones? Quiero saber de dónde viene el poder que ellos tienen. Porque ese poder también yo lo quiero. Hay personas entonces que se acercan a Dios por razones equivocadas. No porque quieren ser salvos, sino que porque quieren que sus problemas en esta tierra sean solucionados. Señor, mi madre se ha enfermado. Voy a buscar ayuda en ti. Y vienen a la iglesia y son fervientes colaboradores, se meten a todo. Porque, ¿qué es lo que están buscando? Sana a mi madre. Sánala. Y cuando Dios hace su obra, vuelven a desaparecer. Nunca más. Estas personas, obviamente, son reconocidas por Dios. Porque Dios ve corazones. Ahora bien, Simón el Mago había dicho, acepto el Evangelio, me bautizo, y tenía un propósito. Quiero saber cuál es la fuente de su poder, porque su magia tenía una fuente que él aprendió. Y decía, algo él debe saber que yo no sé, entonces voy a andar a su lado para saberlo y yo también hacer lo que él hace. La pregunta es, ¿lo consiguió? Leamos lo que dicen los versículos 14 al 25 de este libro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí se revela las verdaderas intenciones de Simón el Mago, lo que él estaba buscando.
Y sigue la palabra diciendo, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En esta parte de la palabra hay mucho mensaje y vamos a intentar verlo, pero primero respondamos lo que habíamos preguntado. Simón se había acercado a Felipe con intenciones diferentes a las que Dios te pide para que te acerques a Él. Quería buscar, conocer y obtener la fuente del poder. Cuando Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, se enteran de que en Samaria se había predicado la palabra y les decían, hay mucha gente que se ha convertido. Ellos fueron enviados. Y dice que cuando llegaron imponían manos y el Espíritu descendía. Y Simón dijo, yo quiero ese poder. Díganme cuánto cuesta y yo les pago. Y Pedro le dijo, arrepiéntete, porque lo que tú estás diciendo es una gran blasfemia y Dios puede castigarte. Entonces, Simón el mago no lo consiguió. Porque nadie puede engañar a Dios. Dios ve corazones. Pero aquí se plantea, en este relato, una controversia que dentro de la iglesia. Por un lado, hay personas que han interpretado este pasaje como que la conversión total se produce en dos etapas. Una es el escuchar la palabra, el creer y el ser bautizado en agua. Y la segunda parte es el bautizo en el Espíritu Santo, que viene por la imposición de manos de alguien. Porque así los relata. Dice que se convirtieron, que creyeron y fueron bautizados en Samaria. Y cuando Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, se enteran y van. Y cuando ven a la gente que se ha convertido, dice que les imponían manos y el Espíritu descendía sobre ellos. Entonces, parece ser que esto es así. Que para recibir el bautizo del Espíritu Santo, alguien tiene que imponer manos. ¿Conocen a alguien que cree en esto? O algunas religiones que han tomado esto como cierto y como algo que debe ser así siempre. Bueno, hay varias, para nombrar dos solamente. Los católicos. Los católicos creen que esto es así. Por eso hay un bautizo y después hay una confirmación. Y en la confirmación se hace por imposición de manos, no cualquier sacerdote, tiene que ser un obispo el que haga esto. Y dicen que ahí reciben el Espíritu Santo y terminan de ser hijos de Dios. Pero en la iglesia cristiana ahora, sí, los pentecostales. Si ustedes han visto o han asistido a una de estas iglesias, hay momentos donde hay imposición de manos. Y la gente se revuelca, empieza y dice, están siendo bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, este pasaje, mal entendido, ha llevado a estas distorsiones. Y la otra, los otros, los que están contrarios a este
a esta manera de pensar, dicen, no. Es cierto que en este pasaje dice eso y sucedió de esa manera. Pero si uno lee todo el resto de la Biblia, y el Nuevo Testamento fundamentalmente, y estudia lo que Jesucristo dijo, es que el momento en que te arrepientes y te conviertes, eres bautizado por el Espíritu Santo. Todo ocurre en ese instante. Entonces la pregunta será, entonces, ¿por qué sucedió de otra manera en Samaria? Y obviamente Dios debe tener sus razones para haber hecho esa excepción. Porque si está escrito en la Biblia, y la Biblia es palabra inspirada por Dios, Dios sabía que se estaba colocando esto. Pero Dios tenía su motivo, o una motivación para aquello. Analicemos eso. ¿Cuál fue esa motivación? Primero, en un pueblo que creían que tenían una relación con Dios y creían que Dios estaba con ellos a través del mago Simón, aparece una persona que viene de Judá, de Jerusalén, que era el pueblo a los que no querían, si es que no los odiaban, a los que creían que ellos no tenían razón en lo que estaban haciendo, por eso es que ellos hicieron su propia iglesia, su propio templo y sus propios dioses. Cuando a una ciudad como esta llega alguien del lado opositor y les dice, este es el Evangelio que Jesucristo dio. Tienen que arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, ser bautizados por Dios y ser parte de una iglesia o de un solo cuerpo. Y ellos creyeron. Pero cuando ellos creyeron y en Jerusalén se enteran de que la palabra estaba siendo predicada en Samaria y que había gente que había creído, podía suceder este problema. Que los judíos, que la iglesia de Jerusalén no los acepte, diciendo, no, esos son paganos, no pueden ser parte de una misma iglesia, de la iglesia nuestra. El templo está aquí, Jesucristo vino aquí, Jesucristo murió aquí, Él mismo nos predicó. Y ellos se alejaron hace mucho tiempo de este Dios. Y por otra parte, la gente que había creído en la palabra en Samaria, podían decir, ok, ahora, ¿seremos realmente parte del mismo cuerpo? Porque es cierto que Jesucristo murió en Jerusalén. Es cierto que el templo está allá, es cierto que Dios se manifestaba allá, lo hemos entendido y lo aceptamos. ¿Nos aceptarán ellos? Y eso es lógico pensar. Entonces Dios tenía que hacer algo para decirles, sí, los acepto. Ustedes son parte del mismo cuerpo. Algo tenía que hacer Dios. ¿Y qué hizo? Llevó a Pedro y a Juan desde Jerusalén, Pedro y Juan que habían estado con Jesucristo. Felipe no. Felipe era uno de los hombres que habían elegido para ayudar en la obra de Jerusalén. Entonces, por otro lado, esta gente de Samaria dice, sí, Él nos dice eso, pero él no ha visto nada. Él no lo ha visto resucitado a Jesús. Pero Pedro y Juan sí. Entonces ellos fueron. Y al imponerles manos, ¿qué estaban diciéndoles? Son de nuestra misma iglesia. Somos un solo cuerpo en Jesús. No tengan dudas de aquello. Ustedes son parte también de nosotros porque todos pertenecemos al mismo Jesucristo. Porque esto tenía que ocurrir para que la iglesia siga creciendo. Por esa razón,
es que Dios frenó un poco el bautismo en el Espíritu Santo. Porque una cosa sería que Pedro y Juan vayan, les impusieran manos y solo les dijeran, sí, son parte de nosotros, los aceptamos, porque Dios nos acepta a todos y nada más. No, sino que cuando fueron y impusieron manos, vino el Espíritu Santo y sus manifestaciones. Entonces los samaritanos decían, sí, realmente nos aceptan porque de sus manos vino esto que ahora tenemos, porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, lo siente. Es clarísimo. Por esa razón es que Dios planificó que en ese tiempo se produjeran las cosas de esa manera. De ninguna manera Dios estaba diciendo, esta es la forma. Primero se bautizan en agua y después alguien vendrá, les impondrá manos y vendrá el Espíritu Santo. Porque, otra vez les digo, con los 3.000 en Jerusalén que se convirtieron en Pentecostés, ¿quién les impuso manos? A los 5.000 después que se convirtieron en las puertas del templo por la prédica de Pedro, ¿quién les impuso manos? Y la palabra dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ese momento. Y en todo el relato de Hechos de los apóstoles vemos muchas conversiones en las cuales las personas reciben el Espíritu Santo en ese momento. Además, Jesucristo lo dijo, arrepiéntanse y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque hubiera dicho, arrepiéntanse y después de un tiempo yo voy a mandar a alguien que les imponga manos y les daré el Espíritu Santo. Sí, pero sucedió en Samaria, sí, pero sucedió por estas cosas que les acabo de explicar. Todo está bajo el control de Dios. Bueno, resumiremos, ¿qué hemos visto ahora? Dice que aunque el enemigo quiso terminar con la predicación del Evangelio, ¿qué consiguió? Ayudar a que se cumpla la voluntad de Dios. Dios tiene todo el control, hasta del enemigo. ¿Dónde se fue a predicar? En Samaria, donde creían que ellos tenían una buena relación con Dios, y tenían a un hombre, Simón el Mago, que con sus muestras de magia los había convencido de que él tenía el poder de Dios y estaba siendo manifestado a su pueblo. Era entonces difícil predicar la palabra a estas personas. Bueno, en realidad para el hombre es imposible convencer a ellos de que están equivocados, pero para Dios no es imposible. Porque no hay nada que pueda oponerse al cumplimiento del ministerio de Cristo en la tierra. Por eso los samaritanos creyeron. Nos muestra también, hemos visto que existen personas que se acercan a Dios por motivos equivocados. No se acercan buscando el perdón por sus pecados y la salvación de sus almas. Ese es el gran regalo que nos da Dios. Nos da salvación por la eternidad. Pero nosotros, o mucha gente, está más preocupado por lo que va a suceder o está sucediendo en esta tierra. Entonces, los motivos por los que se acercan a Dios son motivos equivocados. Son motivos muy de ellos, muy de este mundo. Pero también a estas personas Dios puede cambiarlos. También a estas personas Dios los está buscando. Los samaritanos eran así y Dios mandó a Felipe y después a Pedro y a Juan. Dios vino a morir por todos. No importa la condición en la que estás. Siempre hay la alternativa en el tiempo
de que reconozcas tus equivocaciones. Y Dios te lo permite. Y lo que también hemos aclarado es que la visita de Pedro y Juan, que imponían manos y recién descendía el Espíritu Santo, tenía la finalidad de mostrarles la aceptación de los samaritanos a la iglesia o al cuerpo de Cristo, para que de esa manera esas rivalidades que por miles de años, o por más de 1000 años en realidad, se mantuvo entre estos dos pueblos, desaparecieran y se sintieran realmente unos y otros hermanos en Cristo. Bueno, ¿qué es, en resumidas cuentas, qué es lo que podemos sacar de esta palabra? En la mejor de las pretensiones, les diría qué es en lo que deben pensar durante esta semana. Y les reto lo siguiente. Revisa si tú estás siguiendo a Jesucristo por las razones correctas y no estás siguiéndolo por razones equivocadas. ¿Son tus razones para seguir a Cristo las que Él quiere? Arrepiéntete. ¿O tus razones están equivocadas? ¿O estás buscando otra cosa de Dios? Si fuera ese el caso, este es un buen tiempo para que reconozcas tu error y puedas volver a Dios. Que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.